repensar la educación desde la virtualidad. ¿Por qué proponemos justamente repensar la educación desde la virtualidad? Porque la gestión docente durante la pandemia fue clarísimo para todos que vivió una especie de adaptación. Ha ido pasando todo ese trayecto que hemos vivido los docentes y pues entonces pensamos que la gestión docente después de la pandemia tiene que ser una verdadera transformación. Y para eso pues uno de los actores más importantes que se tuvo durante esta época ha sido definitivamente la tecnología. Y de hecho durante mucho tiempo se venía diciendo que gracias a la tecnología los sistemas educativos pudieron mantenerse y pudieron avanzar en su proceso de formación de los chicos en los diferentes niveles. Sin embargo, después de esto, que poco a poco se ha ido retornando a la presencialidad, pues aparece que la culpa de todos los defectos lo tiene la tecnología. Que por la tecnología no se alcanzó un adecuado aprendizaje, etc. Entonces la pregunta es, y justamente la Corporación Penser hace muy poquito tiempo tuvo también un evento en el cual decía, ¿qué están haciendo los profesores ahora? ¿Qué hicieron? ¿Cuál es el accionar de los profesores en este preciso instante en el que nos encontramos? Por tal razón, es necesario que repensemos la educación con la incorporación de toda la tecnología, pero de hecho salta a la palestra esta pregunta. ¿Podrá la tecnología reemplazar a los docentes? Y definitivamente la respuesta está en otra interrogante, de que nos tenemos que hacer los docentes, analizar cuál es el rol que estamos cumpliendo como docentes. Y de hecho, si es que nuestro rol es la mera transmisión de conocimientos, por supuesto que nuestro trabajo está en peligro. Y está en peligro y fácilmente reemplazable por cualquier tecnología. Pero si es que nuestro accionar docente no está orientado a la mera transmisión del conocimiento, sino a generar y desarrollar el pensamiento crítico especialmente, pues obviamente debemos entender de que el rol del docente, o mejor dicho, el docente cumpliendo ese rol, es irreemplazable. Desde ese punto de vista, entonces, tenemos que entender que han aparecido en la palestra educativa nuevos actores, los famosos espacios virtuales de enseñanza y aprendizaje, perdón, mucho más conocidos como, de manera general, como aula virtual. Aparecen también los nuevos sistemas de comunicación, en los cuales definitivamente las tecnologías pues, tienen un aporte especial, importantísimo, y también debemos entender que la presencia de estas tecnologías deben todavía fortalecer más ese sistema de comunicación, sabiendo y recordando que la educación es un proceso netamente social, pero es un proceso de comunicación por excelencia. Así que se requiere que, indistintamente de que incorporemos tecnología, vamos a siempre estar necesitando del acompañamiento permanente del docente que apoya, favorece, fortalece, crea las herramientas, crea los espacios, las oportunidades para que los estudiantes se desarrollen y desarrollen su pensamiento crítico. Es así entonces que debemos echar mano de la creatividad de todos nosotros, una creatividad bien potenciada, pero entendida esa creatividad no solamente desde el punto de vista del arte, sino de generar ideas. También aparece y debemos pensar en el verdadero concepto de innovación, no solamente ligado a la tecnología. Es muy común que cuando nosotros hablamos de innovación, lo primero que nos salta a la mente es la tecnología. Pero innovación tiene que ver con algo mucho más allá de la tecnología. Deberíamos, por tanto, entender el concepto de innovación sabiendo que es o va a ser el paso que nos lleva al emprendimiento. Pero asimismo, el emprendimiento no solamente visto como un plan de negocios, sino entonces deberíamos tratar esa innovación como todo cambio, no solo tecnológico, basado, por supuesto, en el conocimiento, no solo científico, y que genera un valor agregado que no sea solamente el económico. Por tanto, la ruta que se propone tendría que ser de la innovación al cambio y del cambio a la transformación, que no sea un simple maquillaje
o la incorporación de la tecnología por la tecnología. La profesora Priscila ya lo mencionó, sino es qué vamos a hacer con la tecnología, para qué me va a servir la tecnología, que no es otra cosa que un recurso. Y recordemos que la utilización de los recursos, en el caso de la educación, pues tiene que servirnos para dinamizar y para facilitar el aprendizaje. Por tal razón, ese repensar la educación tiene también que ver con que dejemos un momento de pensar en la enseñanza y prioricemos el aprendizaje como lo que aspiramos lograr. Por supuesto, la enseñanza y el aprendizaje, todos nosotros sabemos que son dos conceptos íntimamente ligados, pero que no necesariamente se dan en el mismo espacio, en el mismo lugar. Así que quisiera que reflexionemos sobre cómo ve el autor William Koine a la creatividad y la innovación, cuál es la relación que se establece entre ellos, entre estos dos conceptos, y menciona que la creatividad es pensar en ideas nuevas y apropiadas para algo, para cualquier situación. Entonces, la creatividad, en este caso, voy a pensar en ideas nuevas y apropiadas, ¿para qué? Para mejorar el aprendizaje. ¿Sí? Muchas de las veces nosotros primero estamos pensando, ¿cómo voy a enseñar? ¿Qué voy a enseñar? ¿Para qué voy a enseñar? Cuando la idea es que pensemos qué van a aprender, qué les interesa, cómo les gusta aprender a las personas, y ahí tenemos entonces muchísimo que echar mano de la tecnología. Y esa sería entonces una utilización adecuada de este concepto de innovación que se debe entender como la aplicación con éxito de las ideas nuevas dentro de una organización. En este caso, por supuesto, el proceso educativo. Pero si es que esas ideas nuevas no tuvieron éxito, no puede ser considerado como una innovación. Se requiere que haya tenido el éxito. Por tal razón, entonces, la creatividad y la innovación se relacionarían como conceptos pensando en que la creatividad es el concepto y la innovación es el proceso. Todo esto desde el punto de vista del autor William Koine, que trabaja muchísimo estos aspectos de la innovación, la creatividad, etc. Es así entonces que nosotros debemos entender de que es esa ruta o camino la que debemos seguir para hablar de una educación innovadora. Que ojo, no estoy hablando de innovación educativa, que son también conceptos diferentes. La educación innovadora es que incorporo desde mi creatividad, innovación y emprendimiento, ¿qué incorporo? ¿Cómo incorporo al proceso educativo a mis aulas de clase? De esta manera, entonces, debemos pensar o repensar qué modelo educativo es el que estamos utilizando, qué papel están jugando las tecnologías en ese modelo educativo. Pero recordemos, pues, que del modelo educativo es de donde vamos a desprender todo el fundamento filosófico que rige el accionar de todos y cada uno de los docentes en cualquier institución educativa. Asimismo, nace de este modelo educativo el modelo pedagógico, la didáctica, qué tipo de didáctica es la que voy a utilizar. Y, por supuesto, anclado también a un modelo de investigación y de investigación, acción importante que los docentes estamos realizando día a día. Yo quisiera recordar las expresiones del profesor español Ángel Pérez Gómez cuando él propone que un docente que no investiga es un lorito que está repitiendo algún conocimiento que se le quedó grabado de su época de formación. Por tanto, es importante que nosotros analicemos ese modelo de investigación, por supuesto el modelo de vinculación social y el modelo de gestión que estamos utilizando. Entonces, en todos estos espacios, la tecnología juega un papel preponderante. Por supuesto que sí, pero quisiera más bien hacer referencia a la utilización dentro de lo pedagógico, dentro de la didáctica, en donde nosotros definitivamente tenemos diferentes metodologías, técnicas, herramientas, estrategias que podemos utilizar en el aula de clase. Y así hablamos del ABP o aprendizaje basado en problemas, el aula invertida o flipped classroom, el blended learning, aprendizaje híbrido, combinado, mezclado entre lo presencial y lo virtual. También el estudio de casos, el aprendizaje basado en proyectos integradores, el aprendizaje basado en investigación. Entonces, encontrar cuál es el papel que va a jugar la tecnología que usted escoja, la tecnología que a usted más le guste, la tecnología que más se acople a las necesidades de los estudiantes, cómo van a influir o intervenir en cada una de estas
posibilidades. ¿Para qué? Para que siempre estemos buscando el aprendizaje significativo. A la larga, indistintamente de la modalidad, indistintamente del nivel, lo que buscamos es que los aprendizajes para nuestros chicos, para nuestros futuros profesionales, para nuestros niños, sea un aprendizaje significativo, que indistintamente de las concepciones muy bien elaboradas, por supuesto, y trabajadas por Ausberg, también basadas en lo de Piaget, etcétera. Yo quisiera entender a ese aprendizaje significativo desde un punto de vista en que me dice que es un aprendizaje importante, que le da significado a lo que está haciendo el estudiante. Entendido así, entonces, ese aprendizaje significativo, es necesario que consideremos siempre, en primer lugar, qué es el aprendizaje. Y debemos entender que el aprendizaje es aumentar el bagaje de recursos con los cuales los chicos deben formarse o las personas pretenden solucionar los problemas a los que se enfrentan en su vida diaria, en su cotidianidad. Para esto es importantísimo que desde el punto de vista tecnológico tomemos en cuenta que no podemos los docentes descuidarnos de los elementos que tiene ese proceso de aprendizaje: interés, atención, percepción, comprensión, memorización y aplicación. Unos más, otros menos, pero todos estos elementos deben estar incorporados en el proceso de aprendizaje. Y eso nosotros vamos a encontrar que siempre la tecnología, especialmente en esta época, como nos explicó la profesora Priscila, en lo que tiene que ver con los nativos, los inmigrantes digitales, siempre la tecnología es un incentivo a la utilización de aquella. Y es más, nosotros sabemos muy bien que la tecnología ahora está presente en casi todas las acciones que como seres humanos cumplimos. Y es así que estamos pensando en primer lugar en las tecnologías de la información y la comunicación, que cuando se las utiliza para el aprendizaje, estaríamos hablando de esas tecnologías que normalmente las conocemos como TIC, serían las TAC, que son la tecnología para el aprendizaje y el conocimiento, pensando en que nos hemos trasladado o hemos dado pasos agigantados para ir desde la sociedad de la información a la sociedad del conocimiento, ahora a la sociedad del aprendizaje y a la sociedad, inclusive en este preciso momento, que necesitamos con suma urgencia en el mundo entero, es la sociedad del pensamiento, en donde el estudiante, el profesional, no sea el repetidor de conocimientos, sino que sea el desarrollador de conocimientos, y para eso se requiere fomentar, fortalecer muchísimo el pensamiento, y de manera particular el pensamiento crítico, el pensamiento lógico, el pensamiento lateral, etcétera, etcétera. Pero es poner a trabajar el cerebro. Y entonces la tecnología, insisto en lo que lo mencionó la profesora Priscila, solo es el medio, el cómo nosotros lo utilicemos es importante que tengamos en cuenta, pero saber que el aula de clase, los espacios de interrelación entre las personas, profesor, estudiante, 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 de manera muy especial en la virtualidad, deben ser ambientes en los cuales estudiante y docente se diviertan, sientan placer en asistir, sea un espacio en el que vamos a fomentar que ese pensamiento, ese criterio de que el aprendizaje siempre logrado en espacios amenos, en espacios agradables, divertidos, va a ser mucho mejor. Es así entonces que nosotros nos preguntamos, entonces, ¿qué aportan las TIC a la educación? Y nos vamos a encontrar con un punto de partida. Definitivamente, ese punto de partida es que las TIC han revolucionado toda el actuar del ser humano en todos los niveles, en todos los sentidos, en todos los lugares. No podemos encontrar, o por lo menos personalmente, no he encontrado espacio, presión, actividad del ser humano en donde la tecnología no tenga un accionar o un actuar importante. Pero también en el caso de la educación debemos entender que enseñar informática no es lo mismo que enseñar con las tecnologías de información y la comunicación. Es decir, la enseñanza, la formación de la utilización de los sistemas computacionales, etcétera, es sumamente importante. Pero en este caso, desde el punto de vista que estamos hablando nosotros como docentes, es cómo enseñar con las TIC. Y entonces, ¿qué es lo que aportan las TIC a la educación? Recursos didácticos específicos, por supuesto, herramientas de comunicación mucho más versátiles de las corrientes y comunes que nosotros utilizamos.
De hecho, nosotros sabemos muy bien que cuando mandamos un correo electrónico y especialmente a través del correo institucional, es posible que un gran número de estudiantes ni siquiera revisen el correo, ni lo vean. Pero si le ponemos un mensaje en WhatsApp, si le mandamos en Twitter, si le mandamos en redes sociales, en Facebook, en Instagram, en TikTok, en lo que sea, es inmediato. Por tal razón, quisiera aquí también retrotraerme un poco en el tiempo y pensar en la propuesta de José Martí, cuando hablaba de que es criminal el divorcio de la educación de una época con la época. Por tal razón, las tecnologías de la información y la comunicación que están presentes en todo lo que nosotros hacemos, no lo podemos descuidar tampoco en el sistema educativo. Sería un crimen hacerlo, sería un crimen hacerlo. Por tal razón, lo que buscamos es que también las TIC aporten y sean un apoyo a las tareas del profesor, tanto las tareas de gestión administrativa, académica. Pablo, le quedan 5 minutos para culminar su intervención. Perfecto, claro que sí. Y todas esas actividades que las personas lo realizan en el proceso de educación. Asimismo, de las tareas administrativas y, por supuesto, las metodologías más actualizadas. ¿Para qué? Para buscar la posibilidad de una educación mucho más abierta y mucho más flexible. ¿Qué necesidades crean las TIC? Por supuesto, las redes de Internet son necesidades que, por el uso, la aplicación de las TIC se requiere. El equipamiento tecnológico, por supuesto, y que debe estar en permanente actualización. Cantidad de recursos humanos capacitados en el manejo, porque deben formarse en ese manejo, en la mejor utilización de las tecnologías para la investigación. Y entonces nosotros encontramos que el Internet nos presta muchos servicios, como convertirse justamente en herramientas de comunicación, búsqueda y recuperación de la información, e inclusive producción de la misma. Los recursos educativos dentro de Internet, recursos para el aula, que son muy aplicables y muy interesantes de uso en los diferentes niveles educativos, desde la preprimaria. Entonces, fíjense que hay mucha gente, y por supuesto tienen razón en muchos aspectos, de tratar de retardar lo más posible el uso de la tecnología con los infantes, con los niños. Pero esto lamentablemente no es posible, porque en todos los aspectos que nosotros hacemos, tiene que ver la tecnología. Entonces, ¿cuál es el momento preciso en el cual el niño debe ponerse en contacto con la tecnología? No importa, creo yo, realmente cuál es la fecha exacta, o mejor dicho, cuál es el tiempo preciso, sino es el cómo utilicemos, con qué acompañamos a la tecnología, a esos recursos tecnológicos, el desarrollo del pensamiento, cómo ponerlo a trabajar para nosotros. Y entonces, obviamente, nos va a servir también para trabajar todo lo que son los documentos y lo que el sistema educativo nos exige. Igualmente, la creación de software educativo que en la actualidad ya se ha desarrollado de mejor manera. Recordarán ustedes que casi siempre los recursos que nosotros veníamos utilizando en la educación no fueron diseñados para educación. A veces fueron diseñados para otras actividades y fueron adaptados, acoplados a la educación. Sin embargo, encontramos muchísima información también, por ejemplo, en enciclopedias que están disponibles hace muy poco tiempo. Yo diría que pocos años se hablaba de que uno de los graves problemas de las sociedades es la falta de acceso a la información. En la actualidad ya no lo es. Y así que las TIC también nos van a colaborar en todos los aspectos administrativos de gestión, tanto del docente como de las autoridades y de las instituciones educativas en las que cada uno de nosotros nos encontramos trabajando. Por tal razón, la tecnología también aporta a lo administrativo y a lo académico. En ese intercambio de experiencias, qué fantástico que es en la actualidad poder contar con profesores del mundo entero compartiendo con nuestros estudiantes. La generación de trabajos cooperativos y colaborativos, porque esa es una cuestión muy importante en el desarrollo de las profesiones, el trabajo cooperativo. Por tanto, trabajarlo desde mucho tiempo antes con nuestros estudiantes. La generación de espacios, como les decía, de anuncios, de información, la comunicación permanente, etcétera. Pero también es importante que analicemos el rol del profesor, las repercusiones que tienen las TIC entonces. ¿Qué debe saber el profesor? Debe capacitarse en ello. ¿Cómo desarrolla su trabajo con sus estudiantes, aprovechando las tecnologías?
¿En qué aplica el profesor las TIC? Es decir, no es la mera transmisión, sino el generar también otros procesos de desarrollo del pensamiento. Pero ¿cómo se sienten los profesores ante las tecnologías de información y comunicación? Esto es una investigación bastante importante en la que el profesor tiene su forma de expresarse frente a las TIC. ¿Qué nomás debe saber el profesor? Ya la profesora Priscila nos habló de las necesidades de capacitación permanente. ¿En qué aplica o cómo utilizar las diferentes tecnologías por parte del docente, etcétera? Así que en esta presentación que les voy a dejar, debemos pensar también en qué nomás utiliza el centro educativo las tecnologías de información y comunicación, en las que a veces el profesor es el usuario, pero el centro educativo debe contar con la. Y el estudiante, por supuesto, también tiene, o en el estudiante también hay repercusiones que debe recibir formación básica sobre esto. ¿Cuál es la forma correcta de usar? ¿Cuál es la relación, la interacción que podemos realizar profesor y alumno a través de las tecnologías? La comunicación con otras personas. Y por tanto, hay algunas propuestas hacia el futuro que tienen que ver con los aspectos tecnológicos y su relación con la didáctica, la innovación educativa, la responsabilidad que debemos trabajar con los medios informáticos y la infraestructura tecnológica requerida. Es así que, entonces, en esa comunicación y colaboración que estamos inmersos todos los seres humanos, hay que analizar el verdadero costo de las nuevas tecnologías de información y comunicación para apoyo a profesores innovadores y reticentes. Pero también debemos pensar en la formación permanente, continua de estudiantes y profesores sobre las nuevas tecnologías que van apareciendo cada vez. Y la utilización o la aplicación, las aplicaciones web que las encontramos. Y en esta presentación, como digo, les estoy dejando varias herramientas digitales para la gestión de la educación virtual, ¿no? Que ustedes lo pueden encontrar tranquilamente en el ambiente web. Esta presentación las vamos a compartir. Y de pronto, pues, cada uno de ustedes podrá ir valorando la utilización o no de estas herramientas que están disponibles. Igualmente, herramientas digitales para la interacción en la educación virtual, que también hemos escogido algunas de las más utilizadas, las más comunes que puede utilizar el profesor en su aula de clase. También un listado, una selección de herramientas para la creación de recursos de aprendizaje. También son recordando que muchos de estos tienen cuentas gratuitas y tienen también cuentas de pago. Así que está en nuestras manos, compañeras y compañeros, la utilización de todas estas tecnologías para el beneficio del aprendizaje. Es así, entonces, que podemos dar por terminado este espacio, pero teniendo en cuenta que no es una cuestión fácil. Ya la profesora Priscila lo decía, de la noche a la mañana. No, no es fácil, pero sí valdrá la pena.